Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en Juan Pedro Cocina. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un arroz de sushi en casa para que sirva como base para las siguientes recetas de comida japonesa que vamos a publicar en el canal. Comenzaremos agregando 500 gramos de arroz crudo en un bowl y cubriéndolo con abundante agua fría. En este primer paso lo que hacemos es lavar el arroz para quitarle el exceso de almidón que tiene. Observen cómo el agua, que es transparente, ahora se ve totalmente blanca. Vamos a colar el arroz y lo volveremos a añadir en el bowl con agua limpia, unas 3 o 4 veces más. Podremos ir comprobando que el agua cada vez va quedando más transparente. Es importante no lavarlo con un exceso de agua o colarlo directamente bajo el chorro de agua, ya que la idea es cuidar que el grano de arroz no se rompa. Por eso, si le ponemos poca agua, se van chocando los granos entre sí y se van limpiando todos a la vez. Aquí, como pueden comprobar, luego de 4 lavadas ya tenemos el agua casi transparente. Nunca va a ser 100% libre de almidón, así que no se esfuercen demasiado en lavarlo. Como ya les dije, lo recomendable son 4 veces y ya estaría listo. Empezaremos agregando el arroz en una olla apagada y le iremos añadiendo agua hasta cubrir los nudillos de nuestra mano. Esta es la técnica que he utilizado en los restaurantes de sushi en lo que he trabajado y nunca falla. Solo tienen que ir agregando agua hasta cubrir el nudillo del dedo del medio de nuestra mano y así estaría listo. Tapamos la olla y ponemos el fuego al máximo mientras esperamos que empiece a hervir. Cuando la tapa de la olla se quiera salir por el exceso de vapor, no se preocupen. Si quieren, la pueden mover un poco para no hacer mucho desastre mientras esperamos que el agua se vaya evaporando y esté un poco más abajo que el arroz. Con este simple truco de poner una cuchara en el centro del arroz y esta se pueda mantener de pie, será indicativo de que podemos poner el fuego lo más mínimo posible y dejarlo cocer durante 3 o 4 minutos más. Luego de esto, apagaremos el arroz y dejaremos reposarlo durante 10 minutos aproximadamente. Mientras el arroz está en reposo, vamos a realizar la misura. Para los que no sepan qué es, la misura es un líquido que le añadimos al arroz para acidificarlo, aglutinarlo y darle sabor. Con esta mezcla conseguimos darle un toque dulce a nuestro arroz, darle brillo y lo más importante es que lo cubrimos con una capa de vinagre que nos va a permitir mantener el arroz fuera de la nevera a una temperatura ambiente sin que se eche a perder. La preparación es sumamente sencilla. Solo necesitaremos agregar 2 cucharadas de azúcar grandes, una pizca de sal y 2 cucharadas grandes de vinagre de manzana o vinagre blanco y lo removeremos todo hasta que el azúcar esté disuelto. Si quieren acelerar el proceso, pueden calentar un poco la mezcla en el microondas para que el azúcar se diluya más rápido. Aquí pueden observar un poco la textura que se obtiene al final. Parece una especie de sirope o un jarabe de azúcar. Ahora, antes de sacar el arroz de la olla, deberemos pasar una cuchara para ir despegando los bordes y separándolo un poco para poder retirarlo bien. Ahora utilizaremos el mismo bowl donde hicimos la misura para poner nuestro arroz. En Japón no se hace de esta manera, sino que se utilizan unas placas de bambú muy tradicionales que le ayudan a disipar el calor. Deberemos ir agregando la misura sobre nuestra paleta de madera para que esta a su vez vaya goteando la mezcla por todos lados para lograr que se esparza de la mejor manera posible. Así que removeremos todo hasta obtener un arroz totalmente sueltecito. Como último paso, vamos a poner el arroz sobre una bandeja y lo vamos a estirar, para luego empezar a enfriarlo soplándolo con una tapa de cualquier tipo de plástico. Esto lo hacemos para bajar la temperatura del arroz y poder tenerlo a una temperatura ambiente para poder empezar a trabajar con él. Lo ventilaremos solo hasta bajar la temperatura un poco para que se encuentre tibio, no es necesario que esté frío. Y ahora, para poder trabajar correctamente con él sin que se nos pegue a las manos, solo deberemos humedecernos la palma de la mano con una capa muy fina de agua, que se note que está mojada pero que no nos caigan gotas desde la mano. De esta manera podemos hacer bolas de arroz para preparar nuestro sushi y no se nos pegará a la mano. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. De verdad que es un tutorial sumamente sencillo y básico, pero que no tiene fallo. Si siguen los pasos, van a lograr hacer un arroz de sushi perfecto. Si les gustó esta receta, por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios o dejando un gran like en este vídeo. Suscríbanse al canal para que pronto lleguemos a los 10.000 suscriptores y poder publicar la receta del ramen con productos latinoamericanos. Yo soy Juan Pedro y nos vemos en una próxima ocasión.